Y esto nos hace cambiar los conceptos totalmente. Únicamente en según qué casos varían algunas costumbres, pero que cada vez son las menos posibles. Vamos, las menos reales. Y esto influye necesariamente en la concepción de la arquitectura que tenemos que desarrollar. Hasta el punto de que en el estudio a veces tenemos maquetas de edificios que podrían estar en cualquier lugar de nuestro globo terráqueo. Aunque parezca sorprendente, pero es así. Porque las diferencias que efectivamente existen, no ya de costumbres que cada vez son menos, de clima, por ejemplo, con los sistemas que tenemos hoy, todo lo tenemos resuelto. Únicamente sí tenemos que ser cuidadosos en según qué aspectos para hacer una arquitectura eficiente y que no sea excesivamente costosa de mantener. Tenemos que tener ciertas precauciones. Precauciones que cada día son menos. Entonces, si os parece, como estamos llegando casi al final, yo prefiero, si lo tenéis a bien, que si alguien tiene alguna pregunta que hacer, quiere establecer un coloquio y que compartamos este tiempo de apertura, yo encantado. ¿Alguien quiere preguntar? Vamos a ver. Tú mismo. Buenos días. Preséntate, por favor. Antonio Pérez Río. Buenos días, don Antonio. Vamos a ver. Yo he tenido la suerte... ¿Eres arquitecto? Soy arquitecto, soy compañero, sí. Soy compañero de usted, maestro. ¿Colega? Sí, colega. Colega y usted mi maestro. Yo he tenido la suerte, la inmensa suerte de dedicarme también a la pequeña promoción como usted. Es decir, mi padre era constructor, usted sabe que en los años 60 y 70 se llamaban constructores, no promotores. Me he dedicado, bueno, pues, buena parte de mi vida a la promoción. Estoy de acuerdo con usted, evidentemente, en que se aprende muchísimo, porque los promotores y nuestros clientes están, aparte para hacer con nosotros buenas viviendas, para ganar dinero, son lo que nos han dado de comer hasta ahora. Y yo lo que me pregunto es, con toda esta crisis, y evidentemente los pisos míos ahora los tiene el banco, con toda esta crisis se ha demonizado totalmente la figura del pequeño promotor y del promotor inmobiliario, pero hasta dentro de nuestras propias filas. Es decir, es como si nosotros fueran unos apestados para nosotros cuando no nos damos cuenta que es un elemento imprescindible para España, para la arquitectura y para sobre todo darnos de comer. Yo quería preguntarle que qué opina de todo esto, que por qué eso ha ocurrido así y en realidad qué opina de la salida de esta posible crisis para todos nosotros, qué es lo que puede ser, porque la arquitectura y la percepción de la crisis es distinta en cada uno de nosotros. ¿Me puede contestar? Está claro, sí. Bueno, lo primero que tenemos que distinguir, cosa que no se hace, es no confundir crisis con recesión económica. Están muy ligadas, pero que son cosas distintas. Afortunadamente estamos en crisis. Y digo afortunadamente, porque la sociedad humana está en crisis permanente. Desde que el Homo sapiens apareció en escena, estamos en crisis continua y gracias a eso no estamos en el prepaleolítico, porque estamos en continuo cambio y metamorfosis, que eso es crisis. Después, la recesión económica es otra cosa. Naturalmente, eso está influyendo de manera total y absoluta y, naturalmente, como es lógico, los productos que estamos teniendo que hacer hoy son absolutamente diferentes a los que hacíamos antes. Y las previsiones que tenemos en España para salir de la recesión económica, en el sector nuestro, en el sector inmobiliario, la cosa es difícil de prevenir y de prever. Porque en este momento, debido a la burbuja inmobiliaria que hubo, pues hay un exceso de demanda y, naturalmente, la demanda que hay, hay un exceso de oferta, lo he dicho mal, sobre la demanda. La demanda cada vez va siendo más reducida debido a la recesión económica. Sin embargo, la oferta
como está acumulando todo lo que se hizo en exceso en años anteriores, se produce este desequilibrio. Pero naturalmente esto se tiene que superar. Lo que pasa que hay que tener en cuenta que, claro, la escala de la sociedad humana es distinta a la escala individual de cada uno de nosotros. Para nosotros, 10 años es mucho tiempo. Y claro, tener que esperar 10 años en según qué circunstancias es casi insuperable. Sin embargo, para la sociedad humana, 10 años es un suspiro, que es otro de los problemas que tenemos para tener que establecer y utilizar escalas distintas de tiempo. ¿Te he contestado bien? Sí, no, solamente lo que opina de que la sociedad haya demonizado al pequeño promotor, ¿qué opina? Bueno, pues... Porque hay muchos que se han jugado su propio dinero, han metido ahí y son tan honrados como cualquier... Sí, por supuesto. Pero fíjate, una de las dificultades por las que pasa el pequeño promotor es por dos razones. Una, la dificultad de acceder a créditos bancarios. Pero todo eso es porque hemos creado una situación, extraña. ¿Por qué situación extraña? Porque los impagos, se producen de una forma tan tremenda que nosotros mismos, como estudio de arquitectura, yo ahora no me dedico en absoluto a la promoción, pero como estudio de arquitectura, las cifras de impagados que tenemos son abrumadoras, sorprendentes, pero cifras que esos impagos en muchas ocasiones nunca se van a realizar. Los pagos, me refiero. Son pérdidas que hemos tenido que considerar irrecuperables. Y luego, por otro lado, menos mal que ahora parece ser que se va a corregir. Naturalmente, lo que es un disparate es que nosotros, cada vez que facturamos una pequeña o mediana empresa, factura lo que sea, tenga que adelantar el IVA. El IVA que llega a tener valores increíbles, a veces el 21%. Y aparte de los costos que ha supuesto la materialización de un trabajo, en el caso de arquitectos, un proyecto de arquitectura, si encima tenemos que pagar el IVA por adelantado, pensando en que son unas cifras que se pueden cobrar, digo se pueden cobrar porque en muchos casos ni se cobran, es una mayor pérdida, irrecuperable. ¿Alguna otra pregunta? Quedan 2 minutos como mucho para dar paso a lo siguiente. Vamos a ver. Entre sustentable y sostenible. Sostenible es lo que no se debe caer físicamente. Y sustentable, sostenible, perdón, lo he dicho, lo que tiene que ser sostenido físicamente. Eso es sostenible. Y sustentable es lo que tiene que permanecer en el tiempo, pero de una forma no material, sino de una forma conceptual. Esa es la diferencia. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta más? Quería retomar la pregunta que ha hecho el compañero. Sí. Y la denominación, la demonización no del promotor, sino del arquitecto que se está viendo ya desde un punto de vista social a consecuencia de esta reflexión, si la percibe así, y qué opinaría. Te oigo mal, Digo que qué opina de la demonización que está haciendo del arquitecto como consecuencia de esta crisis, de esta recesión, desde un punto de vista social, cuando además es una profesión que está sufriendo como pocas el impacto de esta crisis. ¿Tú crees que los arquitectos estamos demonizados? Ahora mismo básicamente sí. Yo no sé. Yo no comparto esa tesis. Yo creo que en este momento están demonizadas todas las profesiones, porque es que estamos en un caos tan generalizado que realmente es difícil saber qué se libra de esta situación.
Sí, pero aquellas profesiones ligadas a la construcción es como que están pagando más los plazos de esta crisis. Yo no lo veo de esta manera, ¿eh? Yo creo que en estos momentos el desconcierto social es tan tremendo que no tenemos ninguna idea clara. Esto es lo que está ocurriendo en este momento. Este desconcierto absoluto que yo creo que ningún campo se salva de ello, ningún sector, ya no digamos los políticos. Y fijaos lo tremendo que es, y con esto no tengo más de mi hija jamás. ¿Qué se puede esperar de una sociedad que no reconoce autoridad en sus dirigentes, que no confía en sus dirigentes, que está desesperada porque no sabe quién puede poner orden aquí? Eso es lo terrible. Eso sí que es tremendo. Y este es el mayor problema que tenemos en este momento. Lo que pasa es que hay un cinismo generalizado y nadie se atreve a decirlo. Porque al final, quienes nos llevan como a los bueyes por la nariz son los políticos. Y tenemos que hacer lo que ellos dicen. Y es muy difícil decirlo, incluso decirlo públicamente. Porque al final, yo como no oculto mis sentimientos, tengo que pagar unas facturas tan altas que a veces esas facturas son impagables. Y yo creo que ya tengo que dejar paso a lo siguiente. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y vuestra colaboración.